Cuando la noche cae, las sombras parecen susurrar historias que prefieren quedar en silencio. Relatos de lo inexplicable, de aquello que acecha entre la realidad y el miedo a lo más profundo. Prepárate para escuchar lo que pocos se atreven a contar. Oye, ¿tienes un momento para asustarte? Cuando la noche cae, las sombras parecen susurrar historias que prefieren quedar en silencio. Relatos de lo inexplicable, de aquello que acecha entre la realidad y el miedo a lo más profundo. Prepárate para escuchar lo que pocos se atreven a contar. Oye, ¿tienes un momento para asustarte? Hola, buenas noches, buenas tardes o buenos días. A la hora que nos estés viendo, estás en tu programa Asustando al Miedo. Con Manuel Galván Y Mario Alejandro Gutiérrez. ¿Cómo están, amigos? Este es el primer video grabado con cámara, con imagen. Ya por fin nos conocen. Ya por fin nos conocen. Vamos a mejorar la calidad de la cámara porque es una cámara provisional. Estamos También reuniendo los fondos para poder... Y en lo que crece esto también. Lo que crece el canal. No habíamos podido grabar por varias situaciones personales. Y nos da mucho gusto. Va a ser un programa especial porque vamos a encontrar cuatro historias. Uh-huh. Dos mi amigo Mario, dos su servidor Manuel, sobre Halloween. De hecho, Halloween, una fecha importante para muchas personas. Sí. Para otras es un día común y cualquiera. Para muchos una festividad. Y para otros tantos, un portal abierto para hacer rituales. Efectivamente. Entonces, yo siempre he dicho que depende con el ojo que lo veas, es lo que vas a encontrar o recibir de ti. ¿Para ti tiene un significado especial, Mario? Para mí, no, solamente me gusta la decoración, me gusta como la temática. Sinceramente no tiene como un impacto histórico para mí, pero me gusta la festividad. Y fíjate que está muy ligada, o sea, curiosamente al Día de Muertos. No ligada a la fiesta, sino la fecha. Sí. Y siempre ha habido rivalidad, ¿no? La gente dice, no celebres Halloween, celebra el Día de Muertos. Otra gente dice, el Día de Muertos es para la gente religiosa, el Halloween es para los jóvenes que se quieren divertir. No sé, es respetable cualquier opinión de las personas. Sí. Pero yo sí tengo una historia mía, esa es muy aparte de las que se van a contar. Como bien saben, yo he trabajado junto con Mario en hospitales, hemos estudiado en el CUCS, medicina, Mario, psicología. El 31 de octubre se celebra en los hospitales, en las áreas de laboratorio clínico, el Día del Brujo a la Bruja, y siempre se disfrazan. Es el aquelarre. El aquelarre. Sí. De hecho, en el CUSEI, para quienes estudian en CUSEI, también celebran el aquelarre. Sí, claro, o sea, en el CUSEI y en el CUCS. En el CUCS no, en el CUCS es más como para disfrazarte. Sí, o sea... El CUCS bueno, es como, sí, era para la fiesta el CUCS. Para CUSEI es... El maestro Sandoval, que decía que había puntos. El doctor, perdón. Pero sí, para CUSEI tiene un significado de trasfondo. De trasfondo, o sea, no es... Pero fíjense que en todos los lugares donde son laboratorios clínicos o laboratorios donde químicos celebran el Día del Aquelarre. Sí. Esta es una anécdota que a mí me pasó en un hospital fuera de la ciudad cuando estaba rotando. Me tocó rotar por rayos X. A reconocer bien el servicio de rayos X. Ese día 31 de octubre era en un pueblo cerca de aquí de Jalisco. Me tocó estar allá dando rayos X. Yo conocía bien a todos los del departamento de laboratorio. A todos los conocía súper bien, súper amables, súper buena onda. Era un hospital pequeño, pero con todo lo que conforma un hospital. Y ese día, yo conozco, te repito, a todas las personas de ahí. Vi a uno disfrazado que dije, ¿quién es? Porque todos decían, oye, qué buen disfraz trae ese.
Pero nadie se percató o nadie se preguntaba, Mario, ¿quién es él? Entonces, Ya. curiosamente, cuando ya regresaron al servicio porque anduvieron rotando por todo el hospital y la parte de la clínica hospital, Ujú. regalando dulces y tomándose a los niños fotos con ellos y todo, cuando regresaron ya no lo vimos el disfrazado. Y era un disfraz, era un hombre con un disfraz de charro, pero impecable el disfraz, y una máscara de calavera, perdón. Y nunca supimos quién fue. ¿Qué tal? Queda para la anécdota, o sea, igual algún bromista, algún... ¿Alguien que se quiso colar? Puede pasar, supimos puede quién es, o pasar. sea, no estoy sugiriendo que era el espíritu del charro negro ni nada. A lo mejor era un bromista que quiso jugar una broma y simplemente es una broma, pero sí nos da mucha... Mucho que pensar. en qué pensar por la fecha y que la verdad en los pueblos hay muchas leyendas. A lo mejor hasta por eso lo tomó Mario de decir, "Ah, pues me he visto del charro negro", porque realmente no era un, o sea, si tú lo veías sabías que era una máscara de calavera. O sea, no, era completa la máscara, como de esas que venden en las tiendas grandes, esas que te pones así de calavera. Se le veían los ojos. Mm. No recuerdo qué color era, no ponías atención, nada más estabas viendo el de este. Los Y disfraces. me acuerdo que yo los acompañé a ellos porque en particular había un amigo mío ahí que dijo, vente, pues, yo no vengo ni disfrazado. Dice, pues, con tu bata, pues, órale, a darle, o sea, nomás es llevarle alegría a los niños. Y todos decían, ay, charro negro, y el charro negro, y los niños también, el charro negro. Pero nunca supimos quién fue. Igual algún colado, alguien que dijo, ah, aquí se disfrazan, aquí me pongo. Y no pasó un susto, no se desvaneció, no nada. Simplemente cuando ya llegamos al servicio de laboratorio, Ya lo dejaron de ver. antes lo vimos. Entonces, Deja extraño, pensar. suele pasar. Pero bueno, eh, este día vamos a hablar historias. Yo tengo 2 historias de Halloween, Mario tiene 2 historias En general, en general de terror. Me las mandaron mis amigos unas al WhatsApp, otra al correo. Escogí varias, gracias por su apoyo. De verdad que cuando empiezas a conectar con las amistades, sí te Sí apoyan llega. y se los agradecemos mucho. Pero le cedo la palabra a Mario que empiece él con su primera historia. ¿Cómo Sí. se llama tu historia, Mario? Estas no le puse nombre, realmente, digo, fue un día pesado, entonces no me requiero inventar nombres. La verdad, soy Muy honesto. bien, güey. Y me pone este chico, esta fue una consulta que hice en Reddit, de hecho si alguien quiere ver historias, son buenas historias, es historias de terror en Reddit. Ok. Ahí yo les pregunté quién tenía historias y me mandaron 3, una que voy a omitir porque es un tema un poco más sensible y no Delicado. tanto por el tema del terror, sino por un tema personal. Ok, perfecto. Y esta historia me la manda, me dice que para él esta historia no es la más aterradora, pero es una que le pasó hace poco, Eso. ¿vale? Muy bien. Dice que hace 3 semanas estaban festejando el cumpleaños de su sobrino. Ok. Recientemente, Sí, sí, sí. 3 semanas. Ok. Imagínate, este me la publicó hace 20 días, 3 semanas serían hace mes y medio prácticamente. Sí, 3 semanas son. Sí, mes y medio. Para atrás. Contándoles. Sí, sí, sí. Dice que su sobrina vivía enfrente de su casa. O sea, imagínate, tú aquí estás aquí, ves enfrente y dices, ah, tienen fiesta, me invitan, es de la familia. Voy conmigo un rato, con vecinos, como, Sí, me claro, divierto. claro. ¿Sí? Él me platica que dentro de su casa tienen 5 gatos. Ok. Entre diferentes tamaños, diferentes edades, pero dice que el más pequeño es muy asustadizo. El gatito más chiquito. El más chiquito es el que diario está corriendo, el que diario lo ves a todo arisco, todo, pues sí, a la defensiva. Dice que, ¿cuándo fue? Dice, para no estar batallando voy a... Bueno, antes de eso, perdón. Estoy saltando la historia. Dice que para no batallar, cuando va a las fiestas, él prefiere ir al baño de su casa para tener privacidad, para sentirse más cómodo, para no estar ahí como de apúrate o algo. Sí, sí, sí. Sí. Quien no prefiere ir a su propio trono, obviamente. Ok. Claro. Nunca entendían el por qué el gato estaba siempre asustado.
Le decían, es como de, lo ves y dices, ah, sabe, a lo mejor se peleó con alguno de sus hermanos, a lo mejor pues alguien le tiró una piedrita o alguien le hizo algo y salió corriendo. Y mucha gente cree que los gatos ven cosas. Sí, hay mucha gente que lo cree. Entonces, probablemente. Dice que esa vez que tenían la fiesta con esta de sus sobrinas, su esposa le pidió que fuera por una chamarra porque tenía mucho frío, ya estaba haciendo tarde noche. Entonces él va, sirve que pues voy al baño y ya me regreso para seguir disfrutando la fiesta. Dice que en ese entonces va a su casa y decide prender las luces. Prende la luz de la cochera, prende la luz de un pasillo que da al patio y prende la luz del patio, porque en el patio hasta atrás tiene el baño. Ok. Dice que ahí tiene el baño, tiene una pila de agua Ujú. y pues está el pasillito. Dice que al momento en que va entrando, que va a llegar al baño, ve que sale corriendo su gato, pero bien asustado. Cuando lo voltea a ver, pues lo ve y dice, acá de onda de corriendo. Dice que voltea al pasillo que da hacia la calle y que ve a un niño de entre 8 o 9 años, Que no debería ser. que no debería estar ahí porque él no me dice que tenga niños, muy delgado y de una tez blanca casi como la leche. Se pálido. Ajá. Pero dice que cuando lo volteé a ver tenía el cabello enmarañado, pero no tenía rostro. No sé, como si fuera una cara sin. Ajá. Dice él que le recordaba cuando ya salió de lo que estaba pasando. Se le figuraba como si fuera un maniquí. De dos maniquíes de tienda departamental. Dice que él salió corriendo otra vez pues, para saber qué pedo. No tanto porque no sintiera miedo, sino porque fue como su reacción natural de salir a ver. Y que cuando intentó darle alcance, pues no lo vio. Ya había desaparecido y ya no estaba. Y no tardó tanto como para decir que salió corriendo, se fue a otra casa o algo. O sea, fue como una aparición breve y se sumó. Ajá. Es como si saliera, me quiero imaginar porque no conozco al quien me mandó la historia, pero es como si fuera saliendo de aquí de la entrada de tu casa hacia la puerta Ajá. y que vías que da la vuelta y cuando vas a buscarlo ya no está. Ya no se ve nadie corriendo. Es curioso. Sí. Ya después me dice que después de que pasó eso, ya que más o menos se vio que pedo, fue por la chamarra y regresó con su esposa. Le platicó esto que había visto. Y a él le dice que a lo mejor esa es la razón por la que el gato siempre está tan asustado. Bueno, es que es lo que te digo. O sea, realmente mucha gente cree, yo lo creo, Sí. que los gatos sí. Sí ven cosas. Te voy a decir porque, o sea, en el antiguo Egipto los consideraban que eran guardianes de las puertas del inframundo. O sea, Cierto. esa creencia no es reciente y No. tiene un contexto, Histórico. un histórico. Entonces, y está plasmado cuando tú vas a Egipto, ves dentro de los templos, que mucha gente cree que nada más los templos en Egipto son pirámides, ¿no? Hay templos Sí, sí. eh, Como cualquier como religión. cualquier lugar, cualquier religión. Los templos dedicados a la adoración del culto de sus dioses tienen un apartado especial y ahí lo dice, que te explican la historia de por qué los gatos son los cuidadores del inframundo y de las puertas. Creencia ancestral, no es reciente, como les digo, y es muy raro ver que los gatos, yo convivo con gatos, sí se quedan viendo un punto fijo y uno piensa, vio una paloma, vio un insecto, vio una mosca, vio. Pero luego te das cuenta que sigue un punto y empieza a mover la cabeza y empieza a mover los ojos, no hay nada. Mm. Y sí es un poquito Sí, 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 perturbador cuando, por ejemplo, yo que estoy Ajá. solo, que que de lo repente. veo y digo, híjole, o sea, es que estoy solo, Ajá, ¿cómo le hago, no? O sea, ajá, y no es como que escuches de, hay un insecto, una mosca o no. algo como para. Y luego, o sea, pues que estoy solo, entonces, ¿qué onda? O sea, ¿qué estás viendo? Ya sé. Fíjate que yo tengo dos historias de Halloween. La primera me la contó una amiga mía. Le pasó a un primo de ella, que de hecho su primo fue el que me escribió, gracias, Efraín. Esta historia se llama Al que no le dieron dulces. Ujú. Él la titula así, Al que no le dieron dulces.
Cuenta que es de una familia católica, completamente católica, pero después de un suceso, sus papás se vuelven al cristianismo. Y por azares del destino, ellos viven en Estados Unidos. Ellos ya vivían en Estados Unidos cuando eran católicos. Por azares del destino, por conversión religiosa, muy respetable, lo que ellos quieren creer, se convierten al cristianismo. Él me lo describe así. Y para él fue muy fuerte porque llevar una vida dentro del catolicismo era muy permisible varias cosas. Fiestas, música, celebraciones no religiosas, por ejemplo Halloween. Pues él salía con todos los niños a celebrar. Y sí, sé que el cristianismo ortodoxo es... No, el cristianismo no lo permite. De hecho, si tú entras a TikTok, entras a Instagram, entras a varios lugares, hay muchísima... no le puedo llamar publicidad, pero muchísimo hincapié en que no celebres el Halloween, que porque es malo, que esto, que lo otro, y te dan sus razones muy respetables. Igual, la historia lo tengo que externar porque la persona me dice que ellos hicieron el cambio de religión de ser católicos a cristianos. Entonces, fue un golpe muy duro porque varias cosas de las que él estaba acostumbrado, pues dejaron de ser habituales en su vida. Por ejemplo, ya no les permitían oír cierto tipo de música que él oía como si nada. En las fiestas, pues era diferente el ambiente porque ya se juntaban con pura gente cristiana. Y dice que a él, una de las cosas que más le pegó fueron dos: la festividad navideña y la festividad del Halloween. ¿Por qué? Porque ellos lo celebraban de una manera muy diferente. Yeah. Que la primera vez que dejó de celebrar Halloween, pues sí le dio un poquito de tristeza porque todavía estaba chico, tenía como unos 13 años. ¿No? Sí, estaba muy pequeño. Estaba pequeño, entonces todas sus amistades pues, sí salían a pedir Halloween y todo, y pues él era el primer año que no lo iba a hacer. Para él fue un golpe duro, lo dice. Se empezó a acostumbrar, ya al pasar del tiempo, pues a los 15, 16 años, lo que le afecta es que no puede ir a fiestas de Halloween. Y allá en Estados Unidos, sí, hacen fiestas, a mí me ha tocado. Sí, sí. Fiestas muy buenas. Es que la gente sí se esmera ya en decorar, en... Sí. Y no me refiero a fiestas de alcoholizarte y no, yo ni siquiera tomo alcohol, o sea, tú bien lo sabes, Sí, tampoco. sí. Entonces, me refiero a que son fiestas temáticas muy buenas, con disfraces, con muchísimas indumentarias, con cosas que de veras te quedas sorprendido. He tenido la fortuna de viajar por allá. Y dice él que cuando cumplió 16 años, iban a hacer una super fiesta, ¿no? Una super fiesta en sus amigos en una casa de gente con poder adquisitivo alto, y pues no iba a ir él. ¿Por qué? Porque pues no podía por ser cristiano. De hecho, ese día tenían que ir al culto y bla, bla, bla. Ok. Dice que él, por no llevarle la contra a sus papás, o sea, dice, yo nunca le quise llevar la contra porque pues éramos una familia muy unida, no fue. Dice, cuando regresamos, cuando nos íbamos al culto, pues empezamos a ver el movimiento de los niños que andan disfrazados, pidiendo y todo. Dice, y se me hizo muy curioso. Dice, y sí nos pasó, y sí nos asustamos. Ahí empieza la historia. Van al culto temprano y regresan. Para eso de las 7 de la noche ya estaban en su casa. Muy, muy temprano. Muy temprano. A esa hora es la mayor actividad de los niños en el Halloween. Sí. Entonces, las personas sabían que en las casas de cristianos no dan dulces. O sea, ni siquiera se arrimaban ni tocaban. A él se le hizo muy, muy, muy curioso que a eso como de las 10 de la noche andaban 3 niñitos solos. Pero sus disfraces no tenían nada que ver con Halloween. Ok. O sea, por lo regular vas caminando y te encuentras ahí astronautas, no sé, me quedé pensando esqueletos, brujas, diablillos, brujas, princesas, Sí, de todo. de todo. Pero esos 3 niños en particular no estaban disfrazados para un Halloween. Tenían ropas antiguas, como de la época, digámoslo así. Él me lo describe de la época de los colonos ingleses. Ya, de los primeros colonizadores. Pero porque dice que no estaban disfrazados porque la ropa se veía real. Tú ves cuando es un disfraz y cuando es Algo hecho. algo hecho porque se veía está desgastado.
Ok. Entonces los niños andaban pidiendo dulces y llegaron y tocaron a la casa de él. A él se le hizo raro y salió. Y salió y tenía unos dulces por ahí y se los entregó. Porque dice que le dio muy mala espina. Ok. Dice que los niños no traían ni una calabacita de Halloween, no traían ni una calavera para pedir dulces o las manos. No traían nada. Traían sacos. Sacos como si fueran sacos donde se guarda el grano. Mm. Es como de Los que tafiarte. son como beige. Beige cafés. Ajá. Desgastados. Y dice que a él los niños le olieron mal. Dice que le dio un aroma como a agua estancada. Ok, ok. Y que los niños, sus ojos no se veían con ese brillo de un niño vivo. O sea, no se veían con esa vividez, ¿no? Ujú. Entonces, él le da los dulces. La casa de enfrente eran cristianos. Vivía el papá, la mamá, la abuela y 2 niños. Cuando tocan los niños, salen y el papá de esa casa, el señor de esa casa, no les da nada. Vuelven a tocar, sale la mamá y no les da nada. Cuando vuelven a tocar porque estaban incidentes, o sea, daban una vuelta y regresaban a esa casa. Salió la abuela. Y la abuela sí les dio dulces. Extraño. Se fueron. ¿No? La abuela sí les dio dulces. Dice que dentro de 2 semanas murió primero el señor de la casa, el papá. Y a las 2 semanas de Coincidencia. estar completamente sanos los dos, ¿eh? Ok. Y fue muy sonado y él se enteró por qué. Porque las muertes fueron muy, muy repentinas. El señor murió en un accidente automovilístico que dirás, bueno, pues hay muchos en Estados Sí, Unidos, sí, pero son fue muy comunes. curioso. Y que a las 2 semanas más muera la mamá en otro accidente. 2 personas en diferentes accidentes. Y curiosamente, la abuela no le pasó nada. Digo, lo relaciono con el Halloween porque fue la fecha. Ujú. Dice él que los niños no le dieron buena espina. Que algo le dijo, dales dulce. Dales dulce, ¿por qué? Porque lo sintió y se los dio. Los que no le dieron, pero fíjate, tocaban, se iban y regresaban. Entonces, los que no le dieron, Son los murieron. que- De la misma forma, con 2 semanas de diferencia. Casualidad puede ser, pero 3 niñitos en la noche solos en Estados Unidos, la policía los hubiera recogido, porque hay mucho patrullaje, lo que me dice. Cuando es la celebración de Halloween, se fortalece muchísimo en todas las comunidades el patrullaje. Y Estados Unidos se lo toma muy en serio, porque hay muchos lugares donde sí ha habido secuestros Sí. y ha habido desvivimientos de personas esa fecha en especial. Porque en Estados Unidos le llaman hasta la noche del día. Sí, pues es que cuánta gente de ahí no pertenece a sectas y hacía rituales aprovechando todo lo que se cree de esta Muchísimas fecha. cosas, o sea, porque tienen la creencia que ese día se abren portales, no sé, esa historia me la manda. No, no está tan fuerte de terror, la siguiente que tengo de terror sí está más fuerte, pero eso sí me gustó mucho porque él muy entusiasmado nos la mandó y le agradezco mucho a mi amiga Jeffra que nos hayan compartido desde Estados Unidos esa historia. Sí, sí, sí. Te cedo la palabra, Gracias. Mario. Muy bien. Esta sí no tuve tanta chance de leerlas, así que se las voy a leer a ustedes. Ujú. Igual no le puse título porque pues no alcancé, sinceramente. Pero bueno, este chico nos relata que él trabajaba en una construcción de madrugada en un centro comercial. Ujú. Al parecer, todo el mundo que trabajaba ahí decía que el lugar estaba maldito. Porque habían pasado muchos sucesos turbios desde que lo abrieron. Rondaban mitos entre vigilantes y personal del aseo de que se aparecían sombras, se aparecían niños. eh, Buscaban hacerles travesuras casi siempre. Ujú. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que en un centro comercial al vigilante es el peor que le va? Porque siempre, oye, se le apareció a alguien. O, bueno,
aprovechando esto, me acuerdo de mi esposa. Mi esposa llegó a trabajar en un cine aquí en la ciudad. Ujú. Para no quemar cuál, dejémoslo así. Para no dar que nos patrocine. Este cine rojo. Que nos patrocine. Ella platicaba que casi siempre en las noches, cuando se quedaban a cerrar, había una sala de cine que siempre se activaba el botoncito para solicitar Bebida, comida. bebidas y comidas. En lugares en los que ya habían arreglado. En lugares en los que ya no había una función No había siguiente. O sea, ya no había gente. Pero decían siempre que era el mismo asiento todas las noches. No se explicaban por qué, ya lo habían ido a revisar varias veces. El técnico les dijo, es que el sillón está bien. No entiendo por qué se presiona el botón. Y suele pasar. Y esos botones no son fáciles de presionar, si ocupas aplicarles fuerza. Sí, para que los niños no estén jugando con ellos. Y fíjate que se te llega a ser una costumbre, ¿no? Que digan, y otra vez el de la sala tal y fue por tal. Sí. O sea, pero no es normal. Lo normalizamos para no... Para no caer en el juego del susto, del miedo, ¿no? De decir, híjole, me asustaron o no quiero ir. Y más que ya lo revisó la persona encargada de los detalles del cine, que está especializadísima en todos los problemas que pueden ocurrir dentro de esa área del cine. Entonces, híjole. Que, bueno, surgió otra historia, pero está bien. Aquí me dice que su historia empieza cuando en una de sus labores de construcción, pues él era supervisor, en este caso. Ujú. Su turno era de noche, empezaba de 9 de la mañana, de la noche, perdón, y terminaba a las 4 de la mañana. Ok. Pero en el puesto pues tenía que quedarse horas extras para recibir al personal del turno de la mañana que entraba a las 6 de la mañana. Estaba completamente cerrado el centro comercial. Pues obviamente, ¿quién en su sano juicio ha visto un centro comercial abierto a la 1 o 2 de la mañana? Al menos yo no. No. Si a alguien le ha tocado, esto no creo que sea normal, la verdad, pero No creo. A lo mejor en algún país musulmán donde la gente... Bueno, fíjate, sí hay centros comerciales, no te creas, sí me tocó en Las Vegas. sí. Bueno, también. O sea, por eso te digo, en algún lugar donde sí se vive de noche, Las Sí. Vegas sí están abiertos. Igual, no todas las tiendas, o no con el mismo personal, pero sí están abiertos. Ah, bueno. Entonces, pero sí, aquí. No, aquí no es, Aquí no es no. común. Ok. Entonces, pues, en las noches, pues, en particular, su vicio era el tabaco, entonces salía a fumar a la parte subterránea. En el estacionamiento, donde no hubiera sensores de humo para que no lo fueran. El cigarrito. Sí, sí, sí. Dice que estaba fumando su cigarro tranquilamente cuando se le acercó un compañero con una luz nocturna de la escalera de servicio. Dice que cabe destacar que el centro comercial estaba a oscuras y solo le iluminaba una luz de un servicio. Ujú. Se terminó el cigarro y antes de entrar al centro comercial empezó a escuchar música ambiental, pues bastante extraña, algo que se le hizo raro por ser un lugar de noche en el que está haciendo construcciones y en el que pues, no debería de haber nadie. Dice que la música era música típica de los años 20, pero estaba ralentizada como si la estuvieran reverberando, como si tuviera una cinta magnética regresando a la música para escucharla. O un disco de vinil cuando lo empieza a girar al revés. Algo del ambiente dice que se sentía muy muy raro. Una especie de instinto le decía que corriera de ahí. Decidió hacerle caso a la sensación y se encerró en su oficina móvil, dentro del local en donde estaba trabajando. Para eso tenía que recorrer aproximadamente como 50 metros en lo que llegaba a meterse. Sí, sí, claro. A mitad de ese camino fue cuando algo que lo hizo, vio algo que lo hizo sentir incómodo. Vio una esfera de luz blanca que pasó a escasos metros de él. Era como una fuente de luz incandescente natural. Como si estuvieras viendo un pequeño sol atravesando, pasando por un lado de tuyo. O sea, era muy radiante. Ajá. O sea, algo que ni siquiera te vas a atrever a tocar. No, no, pues, O sea, obviamente lógicamente. no. Puedes decir una esfera de luz, pero ¿qué chingados hace una esfera de luz?
si no hay ningún evento, por ejemplo. Esta luz levitaba y se movía alrededor de todo el centro comercial. Él quedó en shock, no sabía si moverse, si hacerse a un lado, si irse a resguardar o algo. Quedó en este estado de shock en el que ya no sabía, no puede pensar nada. Dice que fue hasta que no vio que esta esfera tenía un rostro femenino. O sea, ¿cómo? ¿Era incandescente? O sea, Ajá, era pero muy luminosa. en ese momento en el que como que alcanzas a adaptarte a la luz, Ajá. vio como si tuviera un rostro femenino la esfera. Es lo que me platica de yo. Sí, sí, o sea, yo estoy completamente de acuerdo que cosas raras pasan donde quiera. Y que le resultó pues, muy inquietante. Sí, sí, claro. Era tan surreal que le resultó, pues, volvió otra vez a decirse a sí mismo, pues, ¿qué estás esperando? Mejor corre y vete de ahí. No sabe, no, pues, no, yo no al menos yo no puedo empatizar en esa parte porque yo no sabría qué hacer. Yo me hubiera quedado ahí paralizado sin saber qué hacer. Yo tal vez me hubiera desmayado. Pero él dice que corrió como loco, sin voltear atrás hasta su local, cerró todo, se encerró en su cubículo, atrancó la puerta y no salió de ahí hasta las 6 de la mañana. Cuando empezó a oír movimiento, que Cuando llegaban los del empezaron a llegar. aseo, personas de mantenimiento. Sí, sí, sí. O sea, y no había ningún compañero. O sea, él era el único que estaba. Al parecer. Me dice que tiene un fragmento de video de cuando se escuchó la música. Y nos lo podría compartir Déjame le consulto. para ver si él se atreve, o sea, que no lo comparta. Le comento. Si lo llega a mandar, lo subiremos a Instagram para Ok. que todo el mundo pueda verlo. Porque sería interesante, ¿no? O sea, hay evidencias. Las historias de todos son creíbles. Yo siempre voy a creer lo que me cuenten cuando es de buena fe. Pero ya cuando hay una prueba, ¿Cómo le dices que no? o sea, dices, híjole, entonces las pruebas son muy, muy importantes en ese mundo de la investigación paranormal. Ojo, no somos investigadores paranormales No. nosotros, ni mucho menos. Esto se lo dejamos a la gente que tiene muchísimos años de experiencia y tiene una trayectoria de vida y una trayectoria en la cual las personas saben de lo que hablan, han leído muchísimos libros, han leído muchísimos casos que de hecho han investigado. Ujú. Nosotros no, pero por ejemplo, si mandan evidencias, claro que las vamos a pasar. Sí. Ya habrá personas dentro del YouTube o personas dentro de la comunidad que esperemos que se expanda más, que tengan a lo mejor un perfil más elevado en esto. pruebas. Entonces, si ellos puedan decir, oye, ¿sabes qué? Pues es mentira, ¿sabes qué? Sí, es real. Porque yo nunca he ido a un investigador que diga, es que esta prueba es real, ¿eh? Parece que es real. Y hasta ahí lo deja. Ajá. Nada más. Pero realmente, como tal, nunca he oído que digan, esta prueba es 100% real. Siempre dejan un ápice de duda. Porque no que puedes estar 100% Es que convencido. es lo que yo les digo, ¿cómo compruebas algo que realmente no puedes ni tocar, ni oler, ni saborear, ni medirle temperatura, nada? Y que para cada uno es diferente. Exacto. O sea, es lo que yo platicando con un amigo sacerdote un día me dijo, le hice una pregunta y le dije, padre, ¿por qué cuando un poseso está poseído habla en latín? Oh, hijo, él habla en el idioma que quiera. Mm. Habla en latín como una forma de burla a los primeros años del cristianismo ya establecido, que se hablaba en latín. Pero él habla, si quiere, te puede hablar en alemán, en etrusco, en rumano, en lo que él quiera. Dice, él es un ser que nos lleva muchísimos milenios de ventaja y conoce muchísimas más cosas que el humano más preparado del mundo. Entonces, realmente, para poner un estándar de qué dentro de lo paranormal es cierto y no es cierto, pues, Es complejo. o sea, realmente yo no sabría decirte, pues sí, es que es real o no es real, porque ¿cómo mides algo que no existe para una cuantificación? No digo que lo paranormal exista, para una cuantificación, Para volverlo algo medible. algo medible, o sea,
Eh, yo lo veo como, en microbacteriología, ¿no? O sea, es difícil porque no lo ves. No lo puedes contar con los dedos, no puedes eh, volverlo algo tan tangible como decir, ah, sí, es que eh, 2 más 2 es 4. Yo pongo dos manzanas y siempre van a ser 4 manzanas. Yo lo relaciono con eso. ¿Cómo lo paranormal le das una medición o le das un sentido canónico a las reglas que se deben de seguir? Sé que hay muchas personas que sí tienen ciertas reglas. ¿De dónde las sacaron? Lo desconozco, Pero sí, pues sí. pero sí las tienen. Sí. Entonces, no es el ámbito en que nosotros podemos decir esto sí, esto no. Somos personas que nos gusta el terror y nos gusta contar historias de terror e investigar ciertos fenómenos dentro de lo que ya está investigado. No vamos a hacer la panacea de descubrir, acabamos No, de descubrir no vamos a descubrir el hilo negro. el hilo negro de esa de situación. Sí, Estamos de acuerdo. Yo tengo una historia, esta historia sí, la persona me dijo que no le dijera nombre ni nada. Voy a cambiar hasta los nombres. De por sí, para muchas personas, el 31 de octubre, el Halloween, es una fecha terrorífica porque se cree que los espíritus andan sueltos, que los demonios salen. que los demonios salen, que las puertas del cielo están cerradas y los demonios dominan. Ujú. ¿Y qué pasaría si a ti te toca estar en una morgue? Y curiosamente después, tal vez, cuente algunas historias porque ya platicando con... Tú sí te la vas a pasar en una morgue. Me la he pasado en una. Sí, te la has pasado en una morgue. Yo no me la he pasado en una morgue, pero me faltó. Un poquito faltó. Entonces, esta persona me dice, no voy a dar sus nombres, no voy a quemar. No es de México la historia, pero no quiere que se diga porque mucha gente la conoce. A él, y es muy respetable, siempre va a haber respeto en este canal. Sí, sí, sí. Él es una persona que se dedica a realizar autopsias, Mm. es una especialidad forense, Sí, sí, sí. patólogo, es amigo mío, y me contó una historia que sí me sorprendió, porque ya de por sí el lugar no es un lugar, con todo respeto, agradable. Es un lugar donde tal vez como compañeros, como personal que trabajas ahí, tratas de hacerte ameno Más ameno y... tú lo has de saber muy Sí, bien, sí. tratas de hacértelo muy ameno, tú estás ahí. Pero realmente llega un momento en que llegan los dolientes, llegan los reconocimientos de cuerpo Sí, de todo. de Y todas las personas que están en ese lugar esperando ser reconocidos. reconocidas. Que sí, no te vuelves frío, o sea, te tratas de volver frío para no mezclar los sentimientos, pero debe pasar, no es fácil. Del ámbito personal, te tratas de llevar bien con todos y hacerte mano el rato, pero del lado humano, sí es un poquito difícil no mirar para otro lado. Es que, ¿qué haces? Por ejemplo, yo viéndolo como de esta perspectiva de que ya conozco más de psicología, ¿cómo le haces tú? O sea, ¿tú qué puedes decirle a la otra persona que está deshecha emocionalmente porque encontraron a su familia? Uno de sus familiares muy cercanos murió. Y es que ¿Cómo le haces, güey? yo siempre he dicho, jamás le digas a una persona en esa situación, te entiendo, tú no lo entiendes, No. no lo entiendes, porque nadie entiende ese dolor. Me dice mi amigo, curiosamente es que él se casó con una ciudadana norteamericana se conocieron ellos en un simposium de medicina. Se enamoraron, se siguieron esperando, se casaron, se fueron. Y ella trabajaba en una institución policíaca y él como médico hizo una revelación de exámenes. Los que son médicos deben de saber que es difícil que te acepten los papeles, no imposible. Una difícil, sí. Y cuando tienen los buenos contactos, como en cualquier lugar, lo logran. Entonces, él lo logró y estaba trabajando en una institución para una morgue. Y curiosamente, él cuenta que nunca le había tocado hacer guardias ni en Navidad, ni en días festivos, ni nada. Pero esa vez, el otro doctor se enfermó. Le hablaban de emergencia y fue un Halloween. Se lo recuerdo muy bien. Dice,
pues yo ya tenía todo preparado para la fiesta que íbamos a ir mi esposa y yo, dice, ya teníamos disfraces y todo, pero pues cuando te hablan es vas porque vas. Sí. Dice que pues, sí se enojó, se molestó, pero pues el dinero y más en dólares nunca caen mal, porque le iban a pagar extra. O sea, le iban a pagar extra y dijo, bueno, pues voy, o sea, habrá más Halloweens, más vida, más todo, pues voy. Dice que cuando llega, pues no llegó de buen humor, llegó de mal humor y que la morgue estaba llena. Lógicamente él pues no iba a hacer todas las autopsias que estaban ahí, se van turnando, simplemente las que van ejerciendo. Y cuenta que el lugar donde él trabajaba, siempre las morgues están en los sótanos. Sí. Siempre están en los sótanos. Y no es por un tema de que sea más terrorífico, es un tema para aislar las bacterias, para aislar virones, el olor, sobre todo el olor. Sí. Y tener un poco de privacidad también para darle respeto al cuerpo que estás tratando, ¿no? Porque es un ser humano al que le vas a practicar si quieres verlo así, un procedimiento médico, un ritual médico en el cual vas a discernir cuál fue la verdaderamente causa de la muerte. Y más en Estados Unidos que son para investigaciones. Aquí también, pero allá cada departamento tiene específicamente el banco. Y dice que esa noche, cuando ya estaba cansado de ya llevaba 2 autopsias, decidió ir a una tienda de conveniencia que estaba a 2 cuadras de ahí a comprar un café. Porque curiosamente su cafetera esa noche no servía. Dice, o sea, mal y de malas, ¿no? O sea, todo en contra. Se enferma primero el de médico, no hay cafetera. No hay cafetera, o sea. Y hay muchos cuerpos. O sea, el plan perfecto para Halloween, ¿no? Todo te está saliendo mal. Y él nos cuenta que cuando iba caminando, ya era tarde, ya lo que veía eran adolescentes alcoholizados, besuqueándose en las esquinas, corriendo los carros, y él así nomás los veía y decía, uy, pudiera haber sido uno de ellos, ¿no? En la fiesta con mi esposa. Dice que cuando llegó a la tienda de autoservicio, siempre la atendía en la mañana una muchacha de color de raza. Y muy reconocible, era amigo de ella, porque siempre le decía, doctor, viene por su café, y que en su don, y que no sé qué, que la fregada, que en la mañana llegaba primero ahí y después ponía su cafetera. Y le dijo, ¿qué haces aquí? Pues, ¿qué haces tú? Se sorprendieron los dos, ¿no? Y le dijo, no, pues es que fíjate, ya le empezó a contar toda la historia, y bla, 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 bla. Y que ella le dijo, cuídese de los espíritus, porque lo llevaron esta noche. Dice, yo lo tomé como algo para quererme asustar, aunque ella nunca había sido maldosa ni grosera conmigo. Y ya cuando iba meditando que ella nunca había sido grosera y maldosa, dice, y tú bien sabes que en esta área no somos miedosos ni supersticiosos. Porque muchos se animan a estar en estas áreas. Sí. La patología es un área muy... Ocupas tener mucha fuerza. Mucho acero. Entonces él se quedó pensando y dijo, sí, ella nunca ha sido grosera, nunca ha sido... Y no creo que lo haga por asustarme. Me voy a pedir. Dice que antes de llegar al lugar donde él trabaja, vio una señora. No es poco común o frecuente que personas adultas anden en la noche y más en festividades, pero dice que la persona se le quedó viendo fijamente. Se le encontró de frente, estaba a unos 2 metros y la persona no lo dejaba de ver fijamente a los ojos. Él trató de hacer caso omiso y seguir su caminata, pero recorriéndose un poquito para no topársela de frente. Pero cuando se le quedó viendo ella se paró. Entonces él dijo, puede estar bajo influencia de algún estupefaciente, puede ser una persona agresiva. O que no esté mentalmente estable. estable. Entonces,
caminó y dice que cuando pasó junto a ella, lo siguió con la vista, pero que a él lo que le resultó un poco traumante fue exactamente que cuando quedó así, la persona no tenía ninguna sensación de motivo en la cara. O sea, Póker. Ok. y la mirada completamente vacía. Dice que cuando la pasa y sigue caminando, a él le da por voltear. Y la persona gira y se le queda viendo. Dice, avanza unos pasos más y me dice, abrió la boca a la persona y dice, yo la escuché aquí. Por favor, trátame bien. Y Entonces él se frena porque la persona ya estaba casi 4 metros atrás, ya bastante lejos. bastante lejos, y él alcanza a ver cuando mueve la boca, lógicamente, Sí, no. y escucha aquí, por favor, trátame bien. Vaya. A él le resulta muy extraño. Eso sí. Dice, estoy cansado, venía de malas, es mi primer café de la noche, algo pasó. Sigue caminando y se le viene a la mente las palabras de su amiga de la tienda de conveniencia. Ten cuidado, los espíritus te llevaron ahí. Cuando regresa a la morgue, abre la gabineta para la tercera autopsia. ¿Y qué crees que era? La mujer. Exactamente, Sí, era. la mujer. Tenía la misma ropa, porque en los gabinetes no están con ropa, No, no, no. pero al abrirla y ver que era la misma mujer, lo que hace es ir a la computadora, buscar el número de registro, Y ella la vio con. las fotos De cómo ven la de cómo encontraron. venía, encontraron y todo. Era la ropa con la que la había visto. Ojo, en las morgues, dentro de los gabinetes, No, no están vestidos, ¿eh? Eso es muy de Hollywood, es muy de... Pero en Estados Unidos él me dice que cuando tú sacas un cuerpo, sí tiene una ficha. No en el dedo, ¿eh? Como en las películas de no, Hollywood. un No, no, cincho. no. Un cincho. Tiene un cincho con un número. Y con ese número, ellos dentro de la computadora pueden observar cómo la encontraron, dónde la encontraron, porque hay todo, para llegar a ese lugar donde se hacen las investigaciones de personas que fueron desvividas o que fueron encontradas ya desuscritas de esta vida, hay todo un proceso de investigación muy bien elaborado. Tienen todo un proceso muy bien elaborado que lo realizan criminalistas que son especiales dentro de las fuerzas policíacas de ese país, Estados Unidos. Entonces, trato de decirlo de la manera más correcta para que vean que no es algo que se está inventando ni me lo estoy sacando de la manga. Entonces, a él se le hace muy curioso porque reconoce completamente la cara de la persona. O sea, cuando saca el gabinete, fue un impacto muy fuerte. Muy, muy, muy fuerte. Se le viene lo que le dijo su amiga en el tienda de convivencia, se le viene Lo que acaba de vivir. lo que acababa de vivir y lo que escuchó. Corre, revisa en la computadora. Exactamente la ropa. Él dice que nunca en su vida había sentido miedo como esa noche. Pero tuvo que realizar la autopsia. Sí, sí, sí. No podía negarse. No podía negarse. O sea, no, realmente no se iba a negar. O sea, hablando del ámbito médico, sería muy poco profesional que si ya están esperando para la resolución de un caso, digámoslo de esta manera, un veredicto médico forense, lo pospongas por miedo. No, no, no. Dice que cuando él abre el gabinete, la persona, la mujer, tenía una sonrisa. No tenía una sonrisa, perdón, tenía como el poker face que dijiste. Cuando él revisa en la computadora y regresa, le dice, no te preocupes, te voy a tratar bien. Y todo se va a resolver. Dice que en ese momento
vio que esbozó una pequeña sonrisa. Dice, puede ser mi imaginación, puede ser que no, pero lo que vieron mis ojos para mí fue real. Entonces, realmente no sabemos cuando una persona ya no está en este plano existencial, qué tanto tiempo pueda quedarse Antes de... antes de. Ahora, él no me comentó cuál fue el motivo de que esa persona ya no estuviera en este plano físico. No me lo comentó. Por mis propias conclusiones, quiero creer que fue una persona que sufrió antes de pasar a otro otra plano. vida. Sí. No me comentó si la persona tenía familiares, lo único que me comentó es que ve las fotos y reconoce que era la misma ropa. Entonces, sí se me hace un poquito, no interesante, un poquito, digámoslo de esta manera, especial porque él esa noche no iba a estar ahí. Él tenía una fiesta, él ya había cubierto su turno. Se enferman, su cafetera no sirve. Ojo, la cafetera no está dentro de la morgue, ¿eh? No, la cafetera está en una oficina donde él aparte. O sea, porque mucha gente decía, ¿a poco hay cafeteras dentro de...? Les repito, lo que les estoy contando es verídico. Aquí hay una persona que trabaja en este lugar, estuve mucho tiempo en ese lugar. La morgue es un lugar aislado donde entras con un traje especial para poder realizar las autopsias y todo lo que tenga que ver con el manejo de cuerpos. Es un muy estricto programa de protocolar para poder ejercer la medicina forense. Sí. Entonces, con mucho respeto lo digo. Claro, su oficina, su cafetera no servía. Y él dijo, puede caminar, sirve que me despejo. Para esto me dice que ya le había dado tragos a su café y a su panecillo, pues, traía azúcar en el sistema, entonces todo lo que vio para él fue real. Para mí que me lo cuente es real y le agradezco muchísimo porque son historias que tal vez mucha gente ha escuchado, pero que te la cuente alguien que la vivió y que se dedica a eso. Es diferente. Es diferente, o sea, entonces no me queda más que decir, espero que nunca me pase. Ya. Y hablando de eso, me hiciste acordarme de dos historias que me platicaron en estos 15 días. Ajá. Ahí en... Exactamente. Hay dos. Hay dos, no sé si quieres que empiece con la... Nah, Adelante. me dejo al menos... Bueno, no, sí, las dos, al cabo no son tan extensas. Ok. La primera me la contó alguien que trabajó ahí, que trabajó, ya ves que aquí ese instituto lo movieron de un lado A a un lado claro. A mí todavía me tocó llegar al lado A, cerca de un panteón muy famoso. B. Sí. Y ahí estaba más tétrico. Justamente me platicó que en el lado A ellos se dedicaban a tomar muestras. Uh-huh. Dice que en una de sus guardias, una de las tantas guardias, estaban checando en varias muestras que tenían ahí. Dice que ellos manejan cámaras fotográficas profesionales para tomar evidencia de lo que están haciendo. Dice que dejó su cámara en la mesa y se disponía a acomodar todavía todos los indicios que le habían llevado. Ok. Cuando de repente escucha el chas de la cámara. Sin que nadie la tocara y sin que nadie la moviera. Yo te pregunto, y esto sí quedaría como para la gente que nos llegue a ver o nos llegue a escuchar. ¿Ustedes se atreverían a ver esa foto? Sí. Y bueno, yo sí. Tú sí. ¿Tú? Yo no. ¿Por qué? Yo sí me quedaría de... Prefiero no saber qué es lo que estaba pasando en ese momento. Ajá. Porque si de repente dices, ¿por qué escuché esto? Puede ser un error de la cámara O puede ser otra cosa. o puede ser otra cosa. Fíjate que te voy a decir una cosa. Donde nosotros trabajamos, tú bien lo sabes, Ajá. hay un área de pediatría. Sí. Para el personal en general,
Si son unos checadores que son con huella digital, Ujú. ya son así, en la institución donde trabajamos. E intentaron ponerlos con cámara, pero creo que no les funcionó No les tanto. funcionó. Y curiosamente en el área personal hay un checador que siempre suena a cada rato. Acceso correcto, acceso correcto, acceso correcto. Lo han revisado, es más, lo cambiaron. Sí, Lo sí, cambiaron, escuché. cambiaron ese checador en específico, trajeron uno nuevo y Y volvió a hacer lo seguía. mismo. Digo, no es el checador, es ese lugar. Digo, a lo que está ahí, le gusta ese checador. Es que muchachos, aún después de muerto tienes que ir a checar. Tienes que ir a checar. O esperemos que no sea el alma de un niño que esté ahí esperando algo o algo porque O que esté jugando y que no se da a notar. no se ha dado cuenta que ya no está en este plano. Ujú. Y eso es triste. Ahorita que dices esa historia de la foto, me recuerda la historia que conté. Ha de ser muy fuerte, Mario, ver, aunque sea a través de una pantalla, las fotos de las situaciones en las que las personas dejaron de existir. La manera en que las encuentran. ¿Por qué? Porque te vuelves a pensar que es un ser humano, que tuvo una familia, que tuvo amigos, que tuvo padre, que tuvo madre, que tuvo hijo, lo que sea. Sí. Y te das cuenta que llegamos a estar de esa manera. Entonces, ojo, siempre, siempre que trates un tema de personas que ya no están en este plano, trátalo con respeto. Sí, mínimo. Mínimo por humanidad y dos, es que sí se las cobran, ¿eh? Sí. Sí, he escuchado muchas historias también. Sí se las cobran y sí lo hacen. Que de esta parte va también esa segunda historia que me Ah, contaron. mira, qué curioso, yo sin saber, ¿eh? Sí, yo sé, yo sé. Siempre se combinan las cosas. Siempre combina. Este me platican muy rápidamente. Se suscitó un acto violento en la ciudad. Me Ujú. dice que fue cerca de un panteón cercano donde venden muchas flores. Ok, muy bien. Comentan que pues ayudaron a alguien a ir a ver el concierto de Juan Gabriel. Ok. Y pues obviamente la gente dio aviso a las autoridades y las autoridades vieron y supieron quién era el que cometió el acto. El chico corre, se va y se esconde en una vecindad. Obviamente fue el peor error que pudo haber hecho porque pues no tenía ya para dónde correr. Total, a final de cuentas, obviamente los oficiales haciendo su trabajo, el chico hace un movimiento en falso y termina también yendo a ver el concierto de Juan Gabriel. Terminan, hacen el levantamiento, pues obviamente, ya los Sí, sí, hechos, sí, ya. los hechos tienen que investigar. Ajá. Y dice que el primer cuerpo que llevaron estaba sonriendo. La forense fue con los que llevaron los cuerpos y les dijeron, uy, el cuerpo está sonriendo. Y dice, Bueno, que es más común de lo que creemos, ¿no? O sea, pero espérate. Le dijeron que empezó a sonreír después de que llegó el segundo cuerpo. como que se sentía solo. Ah, o sea, lo encuentran con una fasis normal y cuando llega la segunda persona que ya no está en este plano, Entonces empieza a sonreír. Y me dice quien me contó la historia de creemos que dijo, me fui, pero me pero lo no me llevé. fui solo. Pero me lo llevé. Mira, yo te voy a decir una cosa, y esto mucha gente que trabaja en el medio de la salud lo sabe. Cuando alguien deja este plano, siempre se va solo. Algo que también me platicaba mi esposa el fin de semana que íbamos caminando de regreso a casa. Es algo que le había platicado su tío. Su tío también le gustaba mucho este tipo de temas. Ajá. Y le dice que una cruz, en donde sea que esté, nunca le gusta estar sola. Hay otras personas que dicen que cuando pasan accidentes en la carretera o en ciertos lugares que tú vas y pones una cruz, que no debes de hacerlo, No. Lo porque ahí recomendable es crucificas a la persona que la estancas en la ese lugar. estancas. Entonces,
mucha gente lo hace con mucho amor recordando el lugar donde la persona que era importante para ellos, pues perdió ahora sí que la manera de seguir existiendo. Sí. Pero mucha gente que está relacionada a estos temas o ámbitos paranormales dicen que no debes de hacerlo porque es estancar a esa persona que esté reviviendo Todo lo que el sufrió. suceso que la llevó a ese punto donde ya no pudo volver. Sí. Entonces, no lo recomiendo yo no soy el que lo está diciendo, lo han dicho muchísimas personas que se especializan en estos temas. Ujú. Entonces, si a lo mejor, fíjate, eso es lo que una vez me dijo un amigo, el hermano de él murió aquí cerca de una plaza, él estaba muy chico, un accidente automovilístico de este mundo. Se estampan en un árbol y pierden la vida todas las personas que iban. Dice que su mamá con mucho dolor fue y puso una cruz donde perecieron las personas y su hijo. Pero él al poco tiempo lo empieza a soñar. Su hermano. Que le decía, por favor, quita esa cruz. No me deja descansar. La mamá no lo entendía. O sea, pero él ya era muy recurrente el sueño. Muy recurrente el sueño. Dice que pasó más de un año y medio. Que por lo menos una vez a la semana soñaba a su hermano diciéndole, por favor, quita esa cruz, no me puedo ir. No me dejan descansar. El sermón fue y la quitó. Dice, el día que la quité, así me lo dijo, fue un martes de agosto, y desde ese martes de agosto nunca lo volví a hacer. Eso pasó hace 15 años. Mm. Entonces sí, señal de que estaba ya atorado. Entonces, son situaciones que se viven, que no tenemos la certeza real o medible, como les decía, de qué tanto puede ser de esta u otra manera, pero cada historia que cuentan es algo que enriquece la cultura popular. Pues bueno, Mario, ¿qué vas a hacer este Halloween tú? Yo desafortunadamente tengo que trabajar. En el lugar, No en una morgue, desafortunadamente, pero tengo que trabajar. Lo que sí, ¿vas a doblar todo? No. sí. ¿En qué área? Voy a estar en la clínica de diagnóstico, la que está pues, acá por Sí, sí, cerca sí, del periférico. cerca del periférico. Ajá. Ok, ok. Pero el 2 de noviembre Ajá. sí voy a estar en. Sí, no, desde el primero. Sí, desde el primero Desde el primero, o sea, sales de la clínica de diagnóstico y te vas para allá. para allá. Yo el 31 de octubre, o sea, Halloween, pues no, realmente no voy a hacer nada. O sea, así que si tienen alguna fiesta o algo, pues invítenme. Eh, pero igual, a veces aquí vienen muchos niños, les damos los dulces, les damos todo. Le doy dulces todo. Y sí es bonito ver niños. Lógicamente hay chavalillos con muchachitos que nada más vienen a hacer desórdenes y todo. Como en todos O sea, lados. hagan la onda. O sea, es un día para que los niños se diviertan, no para hacer maldades. Ujú. Ya, Bueno, ya también. estamos viejos, Mario. Ya Nosotros- hablamos como viejos. Nosotros sí, pero pues un tiempo fuimos jóvenes y también hacíamos nuestro desmadre. Bueno, yo sí lo llegué a hacer. ¿Qué hiciste, Mario? A ver. Mira, y eso que no estaba tan joven, tendría yo creo que unos 16, 15, 16 años. Ah, ya sabías lo que hacías. Sí, obviamente. Desde los 12 sabes lo que haces. Pero nos fuimos a tocar timbre, nos fuimos a pedir Halloween. Ay, qué malo. Nos regalaron Timbre. tacos, güey, nos regalaron ¿Tacos? tacos. Pues yo, o sea, realmente sí me gustaría disfrazarme, aunque sea para sacarle susto a un niño. No, no es cierto. Me fui a probar hace poco a una tienda de disfraces, una máscara de Michael Myers. No la compré, pero pues no me veía tan mal, que no se me veía el rostro. Entonces sí me veía bien. Este, pero sí, realmente a mí sí me gustaría para el próximo año que el canal crezca, organizar una fiesta con
suscriptores. No, no estaría mal. O sea, en ningún lugar. Esperemos que crezca el canal. O ponle no una fiesta, sino una reunión para seguir contando historias. Sí, pero con temática real, disfraces, leyendas. Fíjate, sería buena idea. Sí. Eso ya también depende de los suscriptores de que nos apoyen para que se pueda realizar eso. Y se los agradeceríamos mucho. Sí. Esperemos que el canal crezca y de todo corazón muchas gracias a todos. Es el primer video ya con imagen. Video con imagen, como lo habíamos prometido. Nuestro set no es tan glamuroso como el de otros canales, pero poco a poquito le estamos metiendo cosas, estamos invirtiendo. Sí, sí, sí. También También tenemos que comer. Desafortunadamente. tenemos que comer, vestir, calzar. Entonces, y no está barata la vida. No. De hecho, hemos estado invirtiendo, Mario y yo, micrófono, cámara. La cámara, les digo, no es de muy buena calidad, por eso nos ven así. Pero dentro de poco ya vamos a tener una cámara de alta definición. Pues iremos viendo. Porque todavía nos faltan todo lo de los logos, Sí, sí. Nos falta mucho. Pero qué mejor que empezar. Como dicen, ya diste el primer paso, ya ganaste. Sí. Entonces, este Halloween, disfrútenlo, Aprovechen. porque cae un fin de semana, ¿eh? O sea, viernesito para la gente que puede ir a bares, puede ir a todos esos lugares. Si la gótica que no les hacía caso les empieza a invitar el viernes, cuidado. Fíjate, te voy a contar algo chistoso, ¿no? O sea, lo que dice un amigo, ¿no? Es que Halloween es la temporada donde no te sorprende nada porque ves a Caperucita comiéndose al lobo, ¿no? Lobo a Caperucita. Sí. O puedes ver a la monja, En los juegos de feria. en los juegos de feria. Fíjate, aquí en Guadalajara hay buenas casas del terror. No, No me ha no. tocado visitar. Yo he visitado más el Museo Campo. Ok. Promocionaron el Museo Campo. Y en las fiestas de octubre, que la verdad, yo hace mucho que no voy. Yo también. No voy por distintas situaciones, ¿no? Trabajo, todo. Pero dicen que la casa del terror sí se pone muy bien. Yo entré a la casa del terror de las fiestas de octubre cuando estuve en la prepa. Ya hace tiempo. O sea, ya llovió, ¿no? Entonces, y sí me gusta, fíjate, las casas del terror. De hecho, para el próximo año deberíamos ir a hacer un video en una casa del terror. ¿Quieres que nos dejen grabar? Si el canal crece y nos volvemos famosos, sí te van a dejar entrar para promocionárselo, porque mucha gente lo va a ver. Entonces, El próximo año. todo depende. Es que siempre hay que programarse el próximo año. O sea, realmente uno no sabe. ¿Qué De vaya aquí a en un pasar? año, a mí me dice mi abuela, que descanse. Como estás ahorita, no estuviste el año pasado, y como estés dentro de un año, no vas a estar conmigo. Así que aprovecha, disfruta, aprende y crece. Eso es Entonces, cierto. Muy sabio. muy sabio, no lo sabemos hasta donde estemos, pero les agradecemos. Y una última recomendación. Si no saben lo que van a hacer en Halloween, no investiguen hacer rituales que no sepan luego cómo acabarlos. Ujú, porque una cosa es lo que vemos en internet. Y otra cosa es lo que es la vida real. Sí. Igual, a lo mejor no pasa nada y a lo mejor sí pasa mucho. Como la primera vez, el primer programa que conté, mi amiga, Jugando andaba a la jugando a la Ouija, pues, no podía quitárselos de encima. Pues les agradecemos. Sí. Y esperemos que este 31 de octubre se la pasen súper y vean nuestro programa, le den like, compartir, Suscribirse. suscribirse y seguimos aquí con todos ustedes. Y de este viernes en 8, el programa. próximo será otro programa. Que Ujú. ya también va a ser con... Sí. Ya no va a ser la pura voz. Les agradecemos, que pasen bonita noche. Chau. Adiós. Y no te olvides de seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales como X, Spotify y YouTube. Asustando al miedo. Y si tienes alguna historia que te han contado, que has vivido, o que simplemente has escuchado y te ha provocado un escalofrío, no dudes en compartirla a asustandoelmiedo@gmail.com, donde tu historia será narrada a través de nuestra voz.